¿Están listos? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra tercera clase basada en el libro del Apocalipsis. Como ya saben, emprendimos este viaje hace unas semanas atrás y yo espero que ustedes nos estén siguiendo. Si no, ustedes pueden buscar en YouTube. Allí está Pastor Ender Sangronis, el libro de Apocalipsis, y pueden tener las clases 1 y 2. Esta es nuestra tercera clase. Bueno, este libro del Apocalipsis, quiero recordarles que comienza con una bendición o una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan y los que ponen por obra las palabras de esta profecía. Así que hay una bienaventuranza, hay una dicha que quiero que sea suya, también como lo ha sido para mí al estudiar este hermoso libro. Bueno, los capítulos 2 y 3 tienen que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban en la región que se llamaba en aquel entonces Asia Menor. Allí estaban establecidas 7 iglesias, aunque creemos que habían otras iglesias, mas sin embargo el Espíritu Santo quiso que Juan que Juan dirigiera estas cartas a estas 7 iglesias. Le referí en la clase pasada que cuando la Biblia habla de Asia, no se está refiriendo al continente asiático como lo conocemos hoy, que está conformado por 48 naciones, sino a lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Esa región del país de Turquía se conocía como Asia Menor, que por cierto estaba dividido en 7 distritos y en cada uno de esos distritos había una iglesia o había una congregación. De seguro que había otras iglesias en esa provincia, pero el Espíritu Santo quiso fue que se dirigiera estas cartas solo a estas 7 iglesias. Un asunto a considerar, sería bueno que nosotros estemos al tanto, es que los mensajes, aunque estaban personalizados para cada iglesia, creemos que Juan no escribió 7 apocalipsis, ni tampoco escribió solamente esa pequeña porción a esas iglesias, sino que escribió todo el libro del Apocalipsis, los 22 capítulos, y se los dirigió a cada una de esas iglesias en particular. Así que, en otras palabras, diríamos que este libro fue un libro circular, un libro que circuló entre esas 7 iglesias. Obviamente, a otras latitudes llegó esta carta, y bendición para nosotros que también nos ha llegado a nosotros. Un asunto que me llama la atención es el hecho de que las iglesias no tenían identificación propia, sino que las iglesias eran conocidas de acuerdo a la región o el lugar donde estaban establecidas. Por eso hablamos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso y así sucesivamente. Nosotros como hispanos hemos tomado nombres del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para identificar nuestras iglesias. Pero al principio no era así. Simple y llanamente iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Pero cuando había que mandar una correspondencia, entonces en el caso de las cartas que escribe Pablo, entonces habla de la iglesia de Corinto o la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Bueno, no vamos a entrar más en detalle en cuanto a esto. Lo que sí quiero es mencionar que la capital comercial de esta provincia era Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y la capital política era Pérgamo en ese entonces. Así que estas dos ciudades hasta cierto punto rivalizaban. Eran las dos ciudades más importantes de la provincia de Asia, lo que hoy, repito, se conoce como Turquía. Yo me di a la tarea
de hacer un cuadro comparativo de las 7 iglesias y descubrí que hay 6 asuntos que vamos a seguir en este bosquejo. El primero es el destinatario, es decir, los destinatarios, porque estas cartas están dirigidas a 7 iglesias. Entonces vamos a ver en primer lugar el destinatario o los destinatarios de esta carta. Cuando digo el destinatario, vamos a notar que el Espíritu Santo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Pero en otra ocasión dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el destinatario o los destinatarios son las iglesias a quienes Juan escribe esta carta. En segundo lugar está el remitente. ¿Quién escribe esta carta? Esta carta, aunque la escribe Juan, lo hace por orden del Señor Jesucristo. Y ahí hay unos títulos. Vamos a ver, hay unos 17 títulos o nombres que el Señor se da a sí mismo cuando le dice a Juan, yo soy fulano de tal. En segundo lugar, el remitente. En tercer lugar, hay unos elogios. Cada iglesia va a recibir del Señor unos elogios y esto lo vamos a considerar. En cuarto lugar, hay una amonestación o si se quiere una reprensión de parte del Señor a cada una de esas iglesias. Una amonestación. En quinto lugar hay promesas para cada una de esas iglesias en particular y después hay una despedida o palabra final. Entonces son 6 aspectos en este cuadro comparativo que yo saqué acá. El destinatario en primer lugar, luego viene el remitente, luego viene los elogios, en cuarto lugar la amonestación, en quinto lugar las promesas y en sexto lugar las palabras finales o la despedida. Hay 2 asuntos que van a ser constantes en estas iglesias, que se repiten a manera de estribillo en cada una de esas iglesias. El primero es el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las cartas terminan con este estribillo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo segundo es el que salga vencedor. Todas las cartas finalizan el que salga vencedor, pero hay 9 aspectos para esas 7 iglesias. Se los voy a mencionar, aunque posteriormente vamos a analizarlo. El que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El que salga vencedor, le daré autoridad sobre las naciones. El que salga vencedor, en quinto lugar, se vestirá de blanco. El que salga vencedor, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. El que salga vencedor, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y finalmente, el que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Estas son, si se quiere, promesas también, ¿ok? Son promesas que da el Señor al que salga vencedor. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a preguntarnos, ¿quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel
de la iglesia. Bueno, aunque se usa la palabra ángel, que en griego es ángelos, que se refiere en la Biblia fundamentalmente a seres angelicales o seres celestiales, creemos que no se refiere a esos seres. Es decir, la iglesia no tiene un ángel celestial a quien el Señor está enviando esta carta. No se refiere, creemos, a dichos seres celestiales. Pero hay un punto de vista que ha tomado mucha fuerza, y es que se refiere el ángel de la iglesia o bien al pastor o al anciano de la iglesia. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, es que en ninguna de las cartas pastorales, me refiero primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, o las epístolas apostólicas como tales, no se usa el nombre ángelo para referirse a dichos servidores. No se refiere. O sea, no lo usa para referirse a dichos servidores. En el Nuevo Testamento encontramos especialmente 3 palabras para referirse a pastores y ancianos de la iglesia. El primero es ancianos. El primero es ancianos, que es el griego presbúteros o presbíteros. Era uno de los nombres que se daba a los líderes, si se quiere, principales de la iglesia. También se usa el término obispos, que en griego es episcopos, y el nombre pastor, que es poimen. Entonces, estos son las 3 palabras que se usan para describir la función de los líderes de la iglesia, ancianos, obispos y pastores, pero nunca se le llama ángeles. De modo que ese punto de vista hay que considerarlo, el punto de vista que dice que el ángel de la iglesia es el pastor. Bueno, hay otro punto de vista que dice que se refiere a la cristiandad en general, a la cristiandad en general. Por cierto, al finalizar cada carta dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que el Espíritu dice al ángel, sino a las iglesias. Y la iglesia está conformada por hombres y mujeres, todos aquellos que han recibido la salvación en Cristo el Señor. De modo que este punto de vista dice que está referida acá a todas las iglesias, a todos los creyentes de las iglesias. Bueno, vamos a entrar ahora a considerar a las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 iglesias? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que son 7 iglesias históricas que existieron en el tiempo de Juan, a quien Juan escribe. No tenemos duda o no tenemos mayor inconveniente en admitir que eran iglesias que existían, repito, en el tiempo en que Juan escribe esta carta. Ya tanto la iglesia de Jerusalén como la iglesia de Antioquía parece ser que ya habían pasado a otro plano. Recuerdan que Juan escribe esta carta más o menos en el año 95, 96, por allí. Ok, entonces dice que son 7 iglesias históricas, pero que no tenemos registro sino de 3. Y hay una de ellas por inferencia. De la iglesia de Éfeso se tiene bastante información. Ustedes pueden buscar en Hechos capítulo 18, el versículo 19, el versículo 21 y 24, y luego en Hechos capítulo 19 en adelante, y el capítulo 21, el versículo 29 de esta iglesia. Fue fundada por Pablo. Pablo estuvo allí un buen tiempo. Así que no tenemos duda que sí, en Éfeso había una congregación. Lo segundo es Tiatira. No hay ninguna carta dirigida a la iglesia de Tiatira, pero en Hechos capítulo 16 dice que Pablo estaba a la orilla de un río exponiendo la palabra, y había un tiempo de oración,
Entre ellas había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, a quien Dios, el Señor, le abrió su corazón. Ella pudo tener un encuentro con el Cristo de la gloria, y muchos creen que Lidia llevó el mensaje de salvación a Tiatira. Así que es posible, pero no tenemos una carta dirigida a Tiatira, excepto la que aparece aquí en el libro del Apocalipsis. Y la otra es la Odisea. Tampoco hay una carta dirigida a la iglesia de la Odisea como tal. Ahora bien, escuchen. Cuando Pablo escribe a los colosenses, que creemos que fue fundada por Epafras, un colaborador de Pablo, luego en el capítulo 4, vamos un momentico al libro de Colosenses, el capítulo 4, dice el versículo 13, dice: a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saludos a los hermanos, etc. Luego el 16. Una vez que les haya leído a ustedes esta carta, que se la lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. De modo que Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que no se tiene registro. Pero creemos pues que es una iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento. De las 4 iglesias restantes no tenemos información, excepto la que aparece aquí en el libro del Apocalipsis. Otra interpretación considera que ciertamente son iglesias históricas, pero que representan 7 períodos o eras de la iglesia de Cristo desde sus comienzos en Pentecostés, aproximadamente en el año 31 después de Cristo, hasta su venida. De modo que ellos hablan de la iglesia de Éfeso como la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna como la iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo como la iglesia apóstata, y así sucesivamente, y ponen unas cuantas fechas. A mí me parece que estas fechas a veces son como agarradas por los cabellos, ¿no? Pero consideran pues que no solamente son iglesias históricas, sino iglesias que estaban marcando una etapa o una época. De modo que la última iglesia que tenemos acá en Apocalipsis, el capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea, se corresponde con la actual iglesia de hoy en el mundo entero, que es la iglesia fría. Por cierto, a esta iglesia fue la que Pablo mandó una carta, que lamentablemente no tenemos información de esa carta. Entonces, el segundo punto de vista dice que son iglesias históricas, pero más que eso, van a marcar 7 etapas en la vida de la iglesia, desde sus comienzos en Pentecostés hasta nuestros días. Y el tercer punto de vista es que estas iglesias simbolizan o representan a la iglesia de Cristo en todos sus tiempos. No necesariamente ponen a un lado que sean históricas, no. Para ellos, ellos no discuten si son históricas o no, sino que ellos dicen, bueno, estas iglesias representan a la iglesia de Cristo en todos sus tiempos. Describen a la iglesia en el paso de las edades, y todas estas características, en mayor o menor grado, se han visto y se verán en todas las épocas, en el mundo entero, en la iglesia de Cristo, en la iglesia que va atravesando a través del mundo. Bueno, pudiéramos hacer como especie de un compendio o amalgamar estas iglesias. Son históricas, para unos dice son históricas, pero representan unas etapas muy específicas del tiempo. Y esta última dice son históricas, pero
representan a lo largo de toda la vida las características de la iglesia. Es decir, en el pasado también había iglesias tibias, como hoy la iglesia también es perseguida. En el pasado hubo doctrinas que dañaron mucho a la iglesia, hoy también la hay. Así que estas son características de las iglesias o de la iglesia de Cristo a lo largo de todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a tomar entonces el cuadro comparativo que les mencioné en la entrada o en la introducción de esta tercera clase. Y tiene que ver en primer lugar entonces con los destinatarios o el destinatario de estas cartas. Yo les mencioné, y valga la pena buscar de nuevo en la escritura, porque en 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya hemos hablado acerca de quién es el ángel de la iglesia, pero aquí está el ángel de la iglesia, pero al finalizar en el 2.7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De modo que esta es una carta, el Apocalipsis es un libro circular, es un libro que circuló en estas 7 iglesias y que nos ha llegado a nosotros. Entonces vamos a ver en primer lugar algo acerca de la ciudad de Éfeso. Allí estaba esta primera iglesia. Voy a recurrir, por supuesto, a la historia. Y es que el primer emperador de Roma, llamado Augusto, decidió que Éfeso fuera la capital de la provincia de Asia. Así que en este caso es la ciudad principal de esta provincia que hoy corresponde a Turquía. El hecho de que Augusto haya decidido que Éfeso fuese la provincia, la capital de esta provincia, trajo una gran prosperidad a la ciudad. Y en los días de Pablo se cree que llegó a tener cerca de 250,000 personas. Así que no estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de una ciudad que tenía 250,000 habitantes y que la convirtió en la segunda ciudad del imperio después de Roma. Y durante las noches dice que se alumbraban las calles con antorchas a base de aceite, de modo que las principales calles o caminos de Éfeso eran alumbrados con antorchas a base de aceite. Debió haber sido algo espectacular, ¿no? La ciudad de Éfeso permitió también la integración de los extranjeros y dio gran importancia a la educación y a la cultura. Allí tenía su sede la biblioteca de Celso, con cerca de 12,000 volúmenes. Estamos hablando de pergaminos, ¿ok? No libros como los tenemos hoy. Unos 12,000 volúmenes. Y la fachada de ese edificio, los arqueólogos descubrieron que era de mármol. Y medía 17 metros de alto, 21 metros de ancho y tenía 3 pisos. Interesante, ¿verdad? Esta biblioteca que había allí en la ciudad de Éfeso, cerca de 12,000 volúmenes, tenía 3 pisos de alto este edificio y medía 17 metros de alto y 21 metros de ancho. Por cierto, allí nació el famoso filósofo Heráclito, aquel que dijo: ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río. Heráclito. También era un centro religioso que poseía varios santuarios donde destacaba el templo de Diana, también llamada Artemisa, que era el más grande del imperio griego. Esto fue construido durante el imperio griego. De modo que este santuario era el más grande de todos los santuarios que había construido el imperio griego. Medía 110 metros de largo. Imagínense, medía 110 metros de largo, 55 metros de ancho
y 18 metros de altura. Esto nosotros lo podemos ver en Hechos, el capítulo 19. Si van conmigo, vamos a abrir aquí Hechos capítulo 19 para que veamos un alboroto que se formó allí en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 19, el versículo 23 dice así: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. La versión Reina Valera traduce alboroto. A propósito del camino. Por cierto, este es un primer nombre que se le dio a los cristianos, el camino. Y dice: un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Lo reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este edificio, de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro edificio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado. Bueno, así sigue diciendo la historia o el relato que escribe Lucas. Y al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Y aquí hubo un alboroto muy grande. Grande es Diana o grande es Artemisa. Esta ciudad de Éfeso también tenía una sinagoga. Esto está en Hechos capítulo 18, los versículos 24 al 26. Tenía varios anfiteatros, tenía gimnasios y aguas termales. Era la capital de la provincia de Asia. La segunda ciudad es Esmirna. Y esta ciudad estaba a unos 70 kilómetros de Éfeso. Era una ciudad famosa por la ciencia, la medicina y la majestad de sus edificios. Dice que tenía unos edificios muy hermosos. Se cree que allí nació Homero, autor de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. Nació allí en la ciudad de Esmirna. Y sus calles estaban pavimentadas con piedras muy especiales, dice, y también tenía una sinagoga judía. Tenía varias plazas y pórticos, es decir, columnas que sostienen un espacio bien amplio, bien grande. Tenía una biblioteca pública también, había numerosos templos, muchos otros edificios públicos y tenía un estadio. Y una tradición dice que cerca de ese estadio fue quemado Policarpo, pastor de esa iglesia. También dice que poseía un acueducto que aseguraba la amplia provisión de agua a la ciudad. Y en los días bíblicos se cree que llegó a tener cerca de 120,000 habitantes. Así que no estamos hablando de pueblitos rurales, estamos hablando de ciudades. Tenía una gran influencia griega porque fue fundada por Alejandro, el imperio griego, y posteriormente por el imperio romano. La tercera ciudad es Pérgamo. Y esta ciudad era, junto con Éfeso, una de las metrópolis más grandes del imperio romano. Yo les decía que primero estaba Éfeso, que la habían convertido en la capital según el emperador, pero Pérgamo también tenía una trascendencia muy importante. Llegó a tener 160,000 personas. Estaba situada a 105 kilómetros de la ciudad de Esmirna. Estaba construida en la cumbre de un monte que se elevaba a 300 metros sobre la llanura y tenía un estadio para 3.500 espectadores. Tenía varios edificios públicos, entre ellos el Palacio de los Atálidas, un gran teatro que rivalizaba en tamaño con el de Éfeso, capaz de albergar hasta 10,000 espectadores. Échenle pluma. O un estadio
en ese entonces capaz de albergar hasta 10.000 espectadores. Tenía templos dedicados a Atenea, a Deméter, dioses, y la estructura más maravillosa de todos o de todas, el enorme altar de Zeus, de unos 39 metros de largo por 36 metros de ancho y 12 metros de alto, que tenía una llama que ardía a las 24 horas del día, al dios Zeus. Tenía una gran escuela de medicina y tenía un hospital. Y me llamó mucho la atención, dice que tenía un pequeño anfiteatro para entretener a los pacientes. Es decir, entre tanto, los médicos no estaban atendiendo a otros pacientes, entonces esos pacientes que estaban a la espera de la consulta tenían un pequeño anfiteatro donde eran entretenidos por diferentes actores. Y también tenía un santuario de Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina, aquella serpiente que se enreda en un palo, como uno dice. Y el famoso médico Galeno recibió su preparación en esa institución. No sé si ustedes saben que a los médicos le dicen galenos, en honor a este hombre llamado Galeno, que recibió su instrucción de medicina en la Escuela de Medicina en Pérgamo. Esta ciudad también fue la cuna de los pergaminos que fueron usados en la antigüedad para la escritura. Los pergaminos eran pieles, mejor dicho, se elaboraban con pieles de animales, que tenía todo un proceso. Y allí, en eso, después que se trataba muy bien, se escribían y se enrollaban, y por eso duró mucho más que los papiros, que eran hechos con un material de papiro, que era una planta que se encontraba a las orillas del río Nilo. Y en Pérgamo había una biblioteca con más de 200.000 volúmenes. ¿Qué les parece? Una biblioteca en Pérgamo, porque era la ciudad donde se empezó a trabajar con los pergaminos, y ahí viene, de Pérgamo viene pergamino, ¿no? que era el material que se usaban para la escritura. Entonces en Pérgamo había una biblioteca con cerca de 200.000 volúmenes, solo superada por la biblioteca de Alejandría, que entiendo que tenía más, cerca de 1.000.000 de volúmenes. Y el hecho de que se mencione el nombre Antipas en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, permítame un momentico ir al capítulo 2. Esta es la segunda iglesia, la tercera iglesia, de la iglesia de Pérgamo. Dice: no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. De modo que el hecho de que se nombre aquí a Antipas da pie para creer en un hecho histórico, es decir, que estas iglesias son iglesias históricas. Aparte de esa cita, no hay otra información de Antipas, pero hay una tradición fechada cerca del año 1000 después de Cristo, que dice que Antipas fue obispo de Pérgamo y que fue asado vivo dentro de un gran caldero en forma de toro que recibía la llama por su vientre. Entonces, Antipas fue el pastor de la iglesia de Pérgamo según esta tradición. No le vamos a dar todo el peso de nuestra confianza, de nuestra credibilidad, pero es parte de la tradición, que lo metieron en un toro hecho de bronce, vacío por supuesto, y ahí lo metieron y le pusieron candela por debajo y así lo asaron. Así dice la tradición. La cuarta iglesia o la cuarta ciudad es Tiatira, la ciudad de Tiatira. Y la antigua ciudad de Tiatira estaba situada a 105 kilómetros de Éfeso. Esta ciudad no tiene una historia ilustre y es apenas mencionada por los antiguos escritores. Tenía una guarnición militar. A la entrada de Tiatira había una guarnición militar del Imperio Romano. También era un centro comercial
que tenía un gremio de tejedores y tintoreras, es decir, compañías que se dedicaban a pintar telas y que trabajaban con la lana y el lino. Y de igual manera trabajaban el cuero, y era un centro en Tiatira productor de objetos de metal. Y según el historiador romano Plinio, los habitantes de Tiatira eran conocidos por su deshonestidad. Plinio es un escritor romano, y en uno de sus escritos él dice que los habitantes de Tiatira eran reconocidos por ser gente deshonesta. No se tienen noticias de cuándo y quién llevó el evangelio a Tiatira. Algunos especulan que fue Lidia. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 16 yo les mencioné que allí estaba una mujer a la orilla del río donde Pablo fue a predicar. Ellas estaban orando, se supone que eran judías, adoradores del Señor, pero que no habían conocido a Cristo, y a través de la exposición de Pablo conocieron a Cristo, o conoció Lidia a Cristo, que por cierto era una vendedora de púrpura, porque ese era el trabajo de la industria sobresaliente de esa ciudad de Tiatira, y se cree que ella fue la que llevó el evangelio a Tiatira. También había un santuario dedicado a una diosa llamada Sambate, donde una profetisa daba sus oráculos, y eran altamente supersticiosos y hacían banquetes a sus ídolos y luego participaban de todas esas comidas. A esta iglesia es cuando el Señor le dice: tienes allí a Jezabel, ya hablaremos. Tienes allí a Jezabel, por supuesto. Jezabel ya había muerto muchísimos siglos o años atrás, pero quizás está haciendo referencia a esta mujer llamada Sambate, que era una profetisa que daba sus profecías, y de alguna manera Juan está tratando de hacer una conexión. Luego viene la iglesia de Sardis, y esta ciudad estaba a 97 kilómetros de Éfeso y a 54 kilómetros de Esmirna por el lado derecho. Y por su ubicación era una ciudad inexpugnable, una ciudad muy segura. Esto hizo que sus habitantes se sintieran muy confiados, porque era una ciudad que no iba a ser asaltada de ninguna manera. Y lamentablemente esto resultó en que fue su destrucción o su caída, porque se confiaron en que podían estar en esa ciudad tranquilamente y nadie podía asaltarla. Y de esto hace una referencia muy interesante el Señor a la iglesia de Sardis, que veremos posteriormente. Allí era célebre, esta ciudad de Sardis era célebre por su opulencia y por el voluntuoso y corrompido comportamiento de sus habitantes. Tenía un gimnasio y tenía baños al estilo romano. Poseía un complejo de aguas termales o balneario de aguas curativas y medicina. Mucha gente iba allá por las aguas termales que tenían propiedades medicinales. En Sardis también había una de las más grandes sinagogas de la antigüedad, que estaba justo ubicada en el centro de la ciudad. Es interesante que se dice, los arqueólogos han descubierto que las sinagogas estaban ubicadas en las periferias o en las afueras de las ciudades, pero en la ciudad de Sardis había una sinagoga muy, pero muy grande, y justo estaba en el centro de la ciudad. También el Señor Jesucristo va a hacer referencia a esto, donde mora Satanás. También había un templo dedicado a Artemisa. Ya saben quién era Artemisa, ¿verdad? Diana. Esta gente era también altamente supersticiosa, y ellos hacían grandes banquetes a sus ídolos, les ofrecían comida y luego participaban de esas comidas. Tenía también un templo dedicado al emperador Tiberio. Bueno, los emperadores romanos se hicieron muchos templos, porque ellos eran también adorados como dioses. Entonces allí había un templo dedicado a Tiberio. Hay una inscripción que se encontró en Sardis
que señalaba que la vestimenta sucia, que las personas con las vestimentas sucias no debían acercarse a adorar a su Dios. Es interesante porque dice, lava tu ropa. Está haciendo referencia a esta situación. Y cerca de Sardis también había un yacimiento de oro y los arqueólogos han encontrado instrumentos que usaban para refinar el oro. Y se cree que las primeras monedas de oro y plata se acuñaron por primera vez en la ciudad de Sardis. Falta Filadelfia y Laodicea. Bueno, Filadelfia estaba situada a apenas 4 kilómetros de Sardis. Tenía un centro vinícola, es decir, se producía mucho vino, y tenía una deidad llamada Vinicio, que era el dios del vino. Se adoraba a Vinicio. Yo supongo que había muchos ebrios, alcohólicos, borrachos por las calles, porque el vino corría en la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad se encontraba cerca de lo que llamaban la puerta abierta, que salía hacia una región de la que obtenían sus riquezas los habitantes de Filadelfia. A esa iglesia el Señor le dice, yo soy el que cierro y nadie abre, o abre y nadie cierra, haciendo referencia a esta puerta abierta. Es, por supuesto, muy, muy interesante. Y la última es Laodicea. No hay una carta escrita a Laodicea, pero sí hay una referencia en Colosenses 4 que Pablo escribe a la iglesia de Colosas y le dice, la carta que envié a Laodicea, por favor, léanla ustedes. Esa carta no la tenemos, pero aquí está la iglesia. Y aquí está la ciudad, que voy a referir solamente unas cositas. Esta ciudad recibió su nombre en honor a la esposa del rey Antíoco II, que se llamaba Laodice. Así se llamaba la esposa de Antíoco. Y entonces se empezó a llamar Laodicea. Fue una próspera ciudad comercial y un centro bancario. Contaba con una industria textil de lana negra y lino. Laodicea acuñó sus propias monedas que llevaban la efigie de Zeus, otras llevaban la efigie de Esculapio, el dios de la medicina, o del dios Apolo, y además de los emperadores romanos, claro está. Era baluarte de una prestigiosa escuela de medicina allí en Laodicea y producía un famoso colirio que se comercializaba. A esta iglesia el Señor le dice, yo te aconsejo que compres colirio y te eches, haciendo referencia a la famosa escuela de medicina que había en Laodicea y que producían y comercializaban, era conocida pues, porque producían y comercializaban un colirio muy especial. Esta ciudad contaba con un acueducto que traía el agua de fuentes termales que estaba a 10 kilómetros de la ciudad. Es decir, en las afueras de la ciudad, a 10 kilómetros, habían aguas termales y el Imperio Romano había construido un gran acueducto que traía el agua caliente desde allá, pero en la medida que iban transcurriendo esos 10 kilómetros, el agua llegaba a esta ciudad tibia. Y es cuando el Señor le dice a la iglesia, precisamente de Laodicea, tú eres un tibio. Esto tiene referencia a esta situación. Bueno, esta iglesia tenía un estadio, tenía anfiteatros, baños termales y otros edificios públicos y llegó a recibir el título de ciudad libre por Roma. Ninguna otra de los pueblos, con la excepción de Éfeso, eran ciudades libres. Y se encontraba a 65 kilómetros de Filadelfia y 65 kilómetros de Éfeso por el occidente. Esto es en cuanto a las ciudades donde estaban estas iglesias. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Como les dije a la entrada, no íbamos a poder abarcar la clase de hoy porque ahora vamos a entrar en la siguiente clase. Vamos a entrar entonces en el remitente, cómo se presenta el Señor Jesucristo en cada una de esas cartas, el elogio que le da a cada una de ellas, la amonestación, la promesa
y finalmente las palabras de salutación, las palabras finales. Bueno, será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y pásenla muy bien.